Hola amigos, bienvenidos a todos y también a quienes nos siguen a través de redes sociales, como siempre, enriqueciendo nuestro crecimiento interior. El tema a tratar el día de hoy es la mente, los deseos y las expectativas. La mente es un instrumento de la conciencia. Se le conoce también como mente dualista, mente egoica o mente condicionada. En la manera en que avancemos en este video entenderemos el porqué de este nombre. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos un océano, el cual es la conciencia. Dentro de este océano hay olas, que son los pensamientos. A este conjunto de pensamientos u olas le llamamos mente. Otro dato acerca de la mente es tiene aproximadamente 60,000 pensamientos por día o cada 24 horas. También es la causante de hacer cosas que muchas veces preferiríamos no haber hecho o decir cosas que muchas veces preferiríamos no haber dicho. El siguiente punto es la naturaleza de los pensamientos y voy a citar un proverbio. Para domar a la bestia, primero necesitamos conocer su naturaleza. Así que voy a poner dos ejemplos muy visuales para entender esta parte. En una selva, una leona dio a luz a un cachorro y en ese momento la leona perdió la vida. Por el camino venía pasando una niña, la cual se llevó al cachorro y lo puso a vivir con sus ovejas. Este cachorro de león creció con las ovejas pensando en que era una oveja. Algún día lo sacaron a pastar y el león se perdió. Anduvo vagando y posteriormente se encontró una manada de lobos, los cuales al verlo huyeron. Y él fue la primera vez que tuvo un momento de pensamiento del por qué había pasado esa situación, cuando él debería de huir de los lobos. Siguieron avanzando los días, posteriormente se encontró una manada de leones devorando su carnada. En ese momento, él sintió unas ganas insaciables de carne, así que los leones le permitieron que se acercara y probara la carne. En ese momento, el león desató un gran rugido y se dio cuenta que no era una oveja, que pertenecía a otra especie y que toda su vida, por sus creencias, había estado limitado todo su potencial. Bueno, pues lo mismo ocurre con las personas. Muchas veces, debido a estas creencias que pudieron haber sido por la familia, por condiciones políticas, por los amigos o creencias propias que nosotros nos introducimos, creemos que somos ovejas, cuando en realidad somos leones encerrados. ¿Ok? El segundo ejemplo. Voy circulando por un bosque y me encuentro una rama. Yo puedo o bien dejar tirada la rama o utilizarla de bastón para ir limpiando la maleza o para prevenir el ataque de algún depredador si llegara a suceder. La rama en sí no tiene ningún significado. Lo que realmente importa aquí es el uso que nosotros le damos. Así sucede en la vida. Muchas veces tenemos ciertos instrumentos y depende de nosotros el uso o el potencial integrado de nuestro interior con este instrumento, lo que podamos alcanzar. El siguiente punto es cuando los pensamientos se convierten en deseos. Un deseo es un pensamiento no abandonado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo un pensamiento constante durante un periodo de tiempo, si no lo abandono, se convierte en un deseo. Los deseos tienen una característica muy particular. Una vez satisfecho, aparecen 100 más. Y bueno, nos preguntamos por qué sucede esto.
porque la satisfacción del deseo es muy corta, ¿ok? Los deseos los podemos categorizar en 4 diferentes tipos. El primero son los deseos físicos. Esto es cuando intentamos satisfacer nuestros sentidos. ¿Cómo? Mediante la comida, mediante la ropa, mediante el hogar, mediante las comodidades. ¿Cuál es la característica de estos deseos? Que tienen un costo económico. Creo que es bastante claro. La segunda clase de deseos son los emocionales. Estos surgen del exterior hacia el interior. Es cuando tenemos o sentimos la necesidad de sentirnos queridos, respetados, tener el reconocimiento. Esta clase de deseos, a diferencia de los deseos físicos que desaparecen con la edad, los deseos emocionales pueden permanecer con nosotros durante toda la vida. La tercera clase de deseos son los deseos intelectuales. Una vez cubierta la parte económica o deseos físicos, la parte emocional, es decir, estar bien con tus amigos, con tu familia, surge una clase de necesidad diferente y es cuando surgen estos. Nos pueden llevar a la innovación, a la creatividad y comúnmente aplican a los inventores, a los literatos, escritores, gente que se dedica al ramo de la innovación, creación, mejoramiento, desarrollo. Y bien, por último, la cuarta clase de deseos son los trascendentales y estos ocurren por 2 fenómenos. El primer fenómeno es cuando una persona vive una situación o hecho difícil. Puede ser un accidente, una pérdida, una enfermedad, y es cuando entra este pensamiento o este deseo en nuestro interior sobre la vida y la profundidad de esta. El segundo fenómeno ocurre cuando una vez cubiertos los 3 deseos físicos, emocionales e intelectuales, nos surge la cuestión interior sobre nuestra existencia y la profundidad de esta. El siguiente punto es cuando los deseos se convierten en expectativas. Una expectativa viene siendo primo hermano de un deseo. Un pensamiento que no se abandona se convierte en deseo y posteriormente cuando tenemos la creencia de merecer ese deseo es cuando se convierte en expectativa. Vean cómo de un pensamiento brincamos hasta otro extremo donde creemos merecer ahora algo. Voy a poner un ejemplo para que quede más claro. Vamos a suponer que son las 4 de la tarde y a mí se me antoja, más bien se me viene a la mente un pensamiento de una rica comida. Sigo avanzando con el pensamiento y llego con ese pensamiento a la noche. Cuando llegue a mi casa voy a tener una rica cena. Ahí ya se transformó en deseo. Después empiezo, pues mi esposa es una buena cocinera, es buena ama de casa, siempre me trata bien, entonces ya se transformó en una expectativa y ahora como mi esposa tiene todas esas cualidades, ahora siento que merezco que cuando llegue voy a tener una cena muy rica o satisfactoria. ¿Qué sucede? Dan las 8 de la noche, yo llego a mi casa, me encuentro a mi esposa y pues ella no tuvo uno de sus mejores días. Se le descompuso el carro, los niños salieron tarde de la escuela, se dio cuenta que la quincena no le va a alcanzar y tú llegas con tu expectativa esperando una cena espectacular. ¿Qué va a suceder? Bueno, pues ya se lo pueden imaginar ese choque, ¿verdad? Creo que queda bastante claro.
Las expectativas las vamos a categorizar en 3 tipos. La primera es expectativa respecto de mí. Es cuando yo digo que voy a ser ordenado, comprometido, amistoso, cariñoso, y no lo hago porque lo dejo para después, y cuando realmente quiero hacerlo me molesto porque no lo hice anteriormente y es muy difícil que lo haga en el momento que lo requiero. La siguiente clase de expectativa es de nosotros hacia el prójimo, que es exactamente la historia que acabo de relatar, cuando esperamos algo de los demás. La tercera clase de expectativas es respecto del prójimo hacia nosotros. Es cuando alguien ha puesto peso sobre nuestros hombros y nosotros hemos puesto peso sobre los hombros de alguien más. Esta clase de expectativas es, por ejemplo, cuando tu familia, tus amigos, tu jefe, tu gobierno espera que actúes o te comportes de determinada manera. Cuando no sucede esto, bueno, pues nos molestamos ambas partes, tanto ellos hacia mí como yo hacia ellos. Esto ha sido todo referente al tema mente, deseos y expectativas. Como reflexión, una vez entendida la naturaleza de los deseos y las expectativas, la vida se simplifica. De no ser así, si te casas con un deseo o con una expectativa, ve preparándote para pagar la manutención de estos durante mucho tiempo. Pues me despido de ustedes, amigos, que pasen un excelente día. Nos vemos otro día con más contenido que sea de su agrado.